porque tengo una palabra que tiene que ver con impartición. Y cuando hablo de impartición, no hablo de transferencia, porque nadie puede transferir en ese sentido unción, ministerio, poder. No hablo en ese contexto, pero sí tengo una palabra que tiene que ver con impartir, o tiene que ver en el nombre de Jesús con activar cosas que hay en tu vida. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del Pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el Pastor Cuello. Estamos hoy contra el reloj, pero yo espero que tu mente no esté en esta noche ubicada a tiempo. Aleluya. Porque hay cosas que deben de pasar, hay cosas que son necesarias. Aleluya. Y no puedo, por más que quiera, en 20 minutos predicar la palabra de esta noche. Porque tengo una palabra que tiene que ver con impartición. Y cuando hablo de impartición, no hablo de transferencia, porque nadie puede transferir en ese sentido unción, ministerio, poder. No hablo en ese contexto, pero sí tengo una palabra que tiene que ver con impartir, o tiene que ver en el nombre de Jesús con activar cosas que hay en tu vida. Es como Dios, por ejemplo, digo a Moisés, cuando estaba hablando acerca de la obra del tabernáculo, iba a tomar del espíritu de Moisés, lo iba a colocar en personas que iban a ayudarle. Fue por ejemplo, como el caso de Pedro y Juan, a la puerta del templo de Hermosa, aquel paralítico esperaba algo de ellos. Le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. Es decir, que impartieron sobre el paralítico lo que ellos tenían, no transfirieron, impartieron. Es la palabra que traemos en esta noche. Vamos a impartir, vamos a activar en el nombre de Cristo lo que ya Dios te ha dado, lo que tú tienes ahí dentro de tu espíritu establecido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a impartir en el nombre de Jesús una palabra que tiene que ver con señorío, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con dominio, porque les voy a hablar en esta noche a gente de autoridad, a gente de dominio, a gente que ha sido diseñada por Dios para hacer cabeza, para juzgar, para señorear, para liderar. Le estoy hablando a gente que tiene el liderazgo dentro del pueblo, que Dios ha diseñado, Dios le ha dado la madera, le ha dado las cualidades, las características para eso. Y lo que pueda, el tiempo me lo permite, voy a dar varios pasajes, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, luego voy a usar de Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, de igual manera voy a estar enfocándome también en el Salmo 8, versículo 3, y por último, si el tiempo lo permite, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, descuide si leo la Biblia en medio de la prédica del Señor. Quiero que usted esté ahí en comunión, esté ahí adorando al Señor, porque usted necesita en esta noche decidir una impartición de esta palabra que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el señorío. Aleluya. Usted que estaba pensando en el mundo o en el reino animal. Cuando se habla de los reinos, por ejemplo, la ciencia ha determinado dividirlo de esta forma. Habla del reino vegetal y habla del reino animal. Pero cuando habla del reino animal, habla de una serie de especies que hay. Por ejemplo, de las aves, que de las aves hay un sinnúmero de especies, una distinta de la otra. Y quiero de manera tímida enfocarme en dos especies, guardando distancia, aunque pareciera
que las dos pueden volar, pero hay una como que vuela, no de manera continua, es decir, su vuelo no es continuo, no es un permanente, sino que vuela a cierta distancia, y luego empieza a caminar como que es un animal terrestre, por decirlo así, pero cuando no, por ejemplo, de este tipo de animal, por la especie de las aves, está hablando de la gallina, para que lo entendamos. Es decir, de momento, usted ve una gallina y la agita, y de momento la gallina va a volar, pero usted va a notar que su vuelo abarca cierta distancia o cierto metro. Sin embargo, vuelve y empieza a caminar. Pero cuando hablamos de la segunda especie de ave, hablamos del águila, que el águila no muy de izquierda, siempre está volando, siempre de las alturas. Por eso, distinguiendo entre los tipos de especies, diríamos que el ave representa, o el águila representa, al tipo de serpiente que se entiende, comprende, que ha sido diseñado por Dios para hacer cabeza, para estar en las alturas, para señorear, para juzgar, para ser líder, y conforme a ese entendimiento, así se mueve, así anda, así hace las cosas, anda haciendo las alturas del Señor. Pero la gallina representa al tipo de creyente que de momento vuela, de momento como que está en las alturas, de momento como que por una semana, por un mes, por un año, o también por una hora, como que entiende que ha sido diseñado por Dios para estar allá arriba, para estar allá sentado en lugares celestiales, y así piensa de momento, pero después que hace, empieza a caminar, empieza a andar, sometido a lo terrenal, a lo humano, a lo nacional. Aleluya. Pero está hablando de el tipo de aves, después de las aves, quiero hablarle a la gente que entienden que somos águilas, a la gente que entienden que el estilo de vida debe estar diseñado, enmarcado en la razón de ser, en la razón de aquello que Dios le ha confiado, que Dios le ha depositado, y en ese sentido, en tal virtud, deben entender que es el llamado diseñado para ser cabeza, para guiar a otros. Rápido voy a tocar porque el contra del reloj. Voy a ver si algo rápido de Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, porque ya para el señorío ya hablamos en la parte de una vez de la versión, hablamos de que Dios creó al hombre, hablamos de que Dios lo bendijo, de la parte A del versículo 28, y así que en la parte siguiente dice, multiplicar y multiplicaos. Estos dos puntos los voy a tocar rápido, pero quiero concentrarme en la parte que habla del señorío. Por ejemplo, yo te dije a Adán y a Eva, multiplicar y multiplicaos, porque esa es la forma de Dios, te explico. Cuando Dios te expande, tú vas al fruto, te va a multiplicar, sea un multiplicador de aquello que Dios te ha impartido. Dice de esta forma, lo que tú tienes en este contexto, lo va a impartir a otros, lo va a multiplicar en ellos, y te va a convertir en un multiplicador de aquello que Dios te ha dado, de aquello que Dios te ha entregado. Aleluya. Es decir, la gente de país no entiende que debe dar fruto, que hay un mandamiento de Dios que debe dar fruto, que hay una palabra de Dios que debe multiplicarse, que si son tres en esta iglesia, debe multiplicarse día a día, porque la misma palabra de canción que he bendecido te mueve, te envuelve a multiplicarse o a ser un multiplicador. Bueno, yo voy a dejar de hablar de multiplicar y multiplicados. No quiero enfocarme en la parte de señorío, que es la palabra que tengo para esta noche. La palabra de dominio, la palabra de autoridad. De la parte siguiente que Dios le dijo a Adán y a Eva, juzgar, señorear los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí viene la palabra, el mandamiento. Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes van a señorear, ustedes van a juzgar, ustedes van a estar por encima de todo lo creado, del mundo físico, del mundo natural, del mundo racional. Yo no sé a qué le suena esto a usted, porque está hablando de señorear. Es el Señor, es estar por encima. Es como dice acá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dice que no se pondrá que va por cabeza. Es decir, Dios establece a Adán y a Eva como cabeza de toda la creación entero del mundo físico, del mundo racional. Es decir, que Adán y Eva tienen autoridad, dominio para juzgar, para señorear, para hacer todas las cosas por encima de las aves, por
encima de los animales, por encima de todo aquello que pertenecía o pertenece al mundo físico, exceptuando los ángeles. Fuera de ahí, todo estaba sometido, como dice el Salmo 8, a los pies del hombre. Es interesante porque Dios a los ángeles, voy a Salmo 8 rápido, Dios a los ángeles le dio autoridad, le dio dominio, le dio poder, lo hizo superior al hombre, una capacidad diferente, una sabiduría diferente, incluso una naturaleza diferente, porque la naturaleza angelógica es diferente a la naturaleza antropológica, es decir, la naturaleza de los ángeles es diferente a nuestra naturaleza, y aún así, ¿sabe qué dice el Salmo 8? Aún Dios haciendo al hombre menor que los ángeles, lo colocó por encima de toda la creación. Dice el versículo 3, el salmista: cuando veo los cielos o tus cielos, o veo tus cielos, y alguna certeza que tú formaste, digo yo, que es el hombre para que él te acuerde, y el hijo del hombre para que tengas el memoria. Luego dice la parte 5 del versículo 5, y le hace este poco menor que los ángeles, luego nace de gloria de hombre, aquí me detengo. Dice, lo ha hecho poco menor, es decir, que el hombre siendo menor de los ángeles, Dios le confió autoridad, le confió dominio, le dio gloria, le dio honra. ¿En qué consiste esta gloria, esta honra? En señorear, en gobernar, en juzgar, en ser la cabeza de todo aquello que Dios había creado, exceptuando los ángeles, pastor, que tiene que ver esto con el partido, con la iglesia, porque está hablando de Adán, está hablando del hombre, sabe que tiene que ver cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aparte de la salvación, viene a restituir todo aquello que Adán había perdido en el huerto de Edén. Todo lo que Dios le había dado a Adán, Cristo viene a restituirlo, o a retribuirlo, o a restablecerlo en la vida de aquellos que la aceptan como su Salvador. No sé si tú sabes conmigo, pero de las cosas que Adán tenía, una de ellas era dominio, sin autoridad. Los animales obedecían a Adán, toda la creación obedecía a Adán, las aves lo obedecían, aunque por instinto, pero había algo ahí en el ADN de los animales, de las aves, independientemente de la especie, que indicaba a esto, que el hombre era superior a eso, y en consecuencia tenían que meterse al mandato del hombre, al mandato de Adán. Ahí lo que revertía a los animales, no les revertía porque entendían que había señorío en la vida de Adán. Después de esta introducción, creo que podemos hablar de la iglesia, podemos hablar en qué consiste el señorío de la iglesia, y quiero aplicarlo en dos direcciones: en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque Adán, permítame explicar de esa forma, la prerrogativa de la autoridad de Adán no estaba limitada al mundo físico, trascendía al mundo físico, como pasa con la iglesia. La autoridad, el dominio de la iglesia trasciende más allá de esas cuatro paredes, trasciende más allá del nuevo amanecer, trasciende al mundo espiritual, trasciende al segundo del cielo, trasciende el mismo infierno. Puede tener en esta noche, déjame explicarte, me puede entender. Bueno, algunos no me pueden entender también. Yo quiero leer rápido Lucas capítulo 10 para regresar al Salmo 8. Y ahí dice ahí Lucas que los discípulos fueron a predicar, fueron de dos en dos a predicar, a pregonar el evangelio, y hubo milagros, hubo prodigios, hubo cosas, vinieron con gozo, acá el reporte, y algo pasó. Cristo algo le dijo a ellos cuando vinieron con gozo, y fue lo siguiente: que hay una palabra de autoridad, una palabra de dominio, una palabra de ser cabeza en el mundo espiritual, y fue la siguiente. Dice Lucas 10:19, ellos volvieron con gozo, los 70, leyeron el informe, y hablaron, dijeron los demonios se sujetan, hubo sanidades y demás, y otras cosas. Dice que Jesús le dijo a ellos, en el versículo 9, y aquí estoy potestad. La palabra es autoridad, dominio, que dar serpiente, quiere presentar la serpiente,
tiene presente a los escorpiones, por Dios, lo voy a leer de esta forma entonces. Si lo digo, hay hay sanidad, hay cuantas cosas, pero no hay autoridad de mí para echar, para atar a Satanás, a los principados, a los demonios, a las potestades y de toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí consiste la palabra de autoridad, la palabra de señorío sobre la iglesia, que nada te puede dañar. Satanás no te puede dañar, los demonios no te pueden dañar, los principados no te pueden dañar, nada te puede dañar, porque la misma palabra de autoridad te cubre, te guarda, y el demonio lo entiende, lo comprende, y aleluya. Pero se trata de hablarle a gente de la autoridad en esta noche, a gente que son cabezas, a gente que puede entender por el espíritu de que estoy hablando, porque aquí hay gente que no está entendiendo mi capa lo que estoy diciendo, mi capa, aleluya. Luego Adán, luego el Salmo 8, luego este pasaje, trata de seguirme rápido. Entre las cosas que Adán tenía, que por engaño transfirió, por decirlo así, al enemigo, estaba en la audición de los sentidos, porque para juzgar, para señorear, para ser cabeza, Adán necesitaba que el sentido estuvieran desarrollado al máximo. Hablo del tacto, hablo de la vista, hablo del olfato, hablo del gusto, hablo del oído, porque al máximo, disculpe, de qué forma, de qué manera, Adán desde lejos vio las aves y le puso nombre. Eso implica que la visión de Adán estaba desarrollada frente al máximo. Que me atrevo a decir que hasta el día de hoy no ha visto un ser humano con la visión tan desarrollada como la tenía Adán, aleluya, o el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato, tan desarrollado como Adán, porque algo había en la tierra de Adán. Hay una palabra de dominio, una palabra de autoridad, una palabra de señorear, de juzgar. ¿Se puede entender que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aparte de tu salvación, aparte de que tú vengas a la iglesia, hable lengua y no sé, sienta fuego, sienta llama, aparte de esto, y termina de restaurar todo aquello que Satanás se robó al hombre allí en el Edén cuando Adán pecó, y entre las cosas estoy hablando de bien agonizar tu sentido, agonizar el tacto, el olfato, el oído, la vista, la luz, así como Adán la seguía. ¿Se puede entender? Estamos explicando, por ejemplo, una vez habían dos hermanos hablando en la parte del fondo de la iglesia, y disculpe que sabes que tomar ese ejemplo, pero alguien debe entenderme lo que acabo de decirle en esta noche. Yo recuerdo esta noche, los acá fue otra iglesia, estaban hablando en la parte del fondo de la iglesia sobre algo, y yo estaba en la plataforma sentado, ¿y sabe qué? Porque estaban delante y no escuchaban nada, pero yo escuché lo que ellos estaban hablando. Y cuando me traje a predicar, y gracias a Dios por el hermano tal y tal, que están hablando de tal cosa, y ellos se quedan como sorprendidos, como diciendo, como este hombre pudo escuchar que estábamos hablando entre los dientes, porque hay una palabra que Dios dijo, tú vas a señalar, tú vas a gobernar, tú vas a ajustar tu entorno creado. Cuando tú te metes en ese hombre de Dios, Dios comienza tu sentido, aleluya, y a ver cosas, que otros lo van a ver, va a oír cosas, que otros lo van a oír, aleluya. Tú vas a oler cosas que otros no van a oler, porque eso hace Dios que lo no expandir, aleluya. He visto gente que para ver cosas tiene que cerrar los ojos, para tener visión tiene que cerrar los ojos, y no tienen la comunión, y no se desconectan, pero hay otros que así con los ojos abiertos ven las cosas del mundo espiritual, porque ese fue lo que Dios le dijo a Adán, tú vas a gobernar, tú vas a señorear todas las cosas. Ellos me entienden esta noche, está medio raro, no sé. No te hablan de los sentidos, las cosas espirituales se puede oler, ¿te aseguro? ¿Te aseguro que no se puede oler? Por ejemplo, mi hermano el día pasado, hemos estado en lugares ministrando y olemos la gloria, olemos presencia angelical, olemos cuando hay una aroma que viene de arriba, porque el aroma que viene de arriba es diferente al aroma que viene de abajo. El aroma de arriba perfuma, el aroma que viene de arriba bendice, aleluya. Pero hay gente que tiene el olfato desarrollado y pueden oler cuando hay algo que viene de arriba, cuando el buen olor se está manifestando, con una presencia fuerte de Dios, lo pueden oler. Eso es de señorear, de juzgar, de ser cabeza sobre la creación. Alguien me puede entender lo que trato de explicarte.
que trata de impartirte en esta noche una palabra que tiene que ver con dominio, autoridad. No puede ser cabeza si tu sentido son normales, no puede ser cabeza si tu manera de ver, tu manera de escuchar, tu manera de tocar, tu manera de paladar, tu manera de gustar las cosas, debo decir, tu manera de ver las cosas la misma, no puede ser cabeza. La gente que son cabezas, ¿sabe qué? Sentido sea avanzado por la misma palabra de salvación que Dios da a la gente, a la iglesia. Que hay gente confundida en esta noche con lo que estoy diciendo. No hablo de un solo sentido. No. Estoy hablando de la restauración del sentido agudizado como lo tenía Adán antes de la caída. No estoy hablando de la serie de centinelas. No me confundan una cosa con la otra. Estoy hablando de la intervención de Dios al restaurar tu vida, al ser tu cabeza, al ser dominio, al señorear sobre todas las cosas. Y el pastor se equivocó. Porque eso va a pasar en el milenio. ¿Estamos seguros? No. Estoy diciendo que hay un punto en la historia del hombre cuando Dios va a hacer cosas extraordinarias. Entonces tiene que establecer gente como cabeza de naciones, como cabeza de pueblo, que pueden dar palabra a la naturaleza, que pueden dar orden al mundo físico, al mundo espiritual, y ellos se tienen que someter, porque está hablando de la gente que ha sido expandida por Dios y tiene la autoridad, la prerrogativa para establecer cosas en el mundo espiritual, en el mundo físico, aleluya, de parte de Dios. ¿Me pueden entender en esta noche? Como que voy muy rápido. ¿No me pueden entender? Trato de decirle que cuando tú eres cabeza, tiene que ser a los ojos para ver las cosas. Para mirar, y así como ve a alguien del mundo físico, va a ver las cosas espirituales. Lo va a ver, tu mirada va a penetrar, y no puede ver lo que está en el corazón de la gente de parte de Dios, por supuesto, que estoy tratando de decir que hay gente que ha sido diseñado por Dios para ser cabeza, para ser águila, pero no entiende que están perdiendo el tiempo cuando son pura gallina. Vuelvo al Salmo 8, no sé si se puede, esta noche, y luego vuelvo a Lucas. Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, pobre de tus celos, y hay una estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tenga memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Luego dice el versículo 5, y ha hecho poco menor que los ángeles, no es el punto acá, empezar a enumerar la gran distancia entre los ángeles y nosotros, para el punto. Podríamos establecer rápido algunas vertientes, pero el ejemplo de los ángeles puede moverse más rápido que la velocidad de la luz, más rápido que el sonido del tiempo, puede desplazarse. Ustedes no podemos hacerlo. Por ejemplo, la capacidad, la tecnología de ellos está por encima de la nuestra. Por ejemplo, la forma, su poder, su fuerza, su español. Pero no es el punto acá empezar a establecer diferencia. Eso es que dice acá el texto que nosotros fuimos hechos menor que ellos. Sin embargo, ¿sabes qué estoy diciendo? Y nos coronaste de gloria y de obra. Es decir, Dios nos ha dado gloria y obra que los ángeles no tienen. La palabra gloria viene del hebreo cabot, tiene que ver con peso, majestad, esplendor. Hay un peso, hay una majestad, hay un esplendor que los ángeles no tienen, que tú y yo lo tenemos. Participamos de ese peso, de ese esplendor. Ellos pueden participar de eso, aunque por eso superior a nosotros. Es decir, que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una gloria propia en el buen sentido de la palabra. Tenemos una gloria propia porque Dios nos ha dotado a su imagen y semejanza. Nos hizo Dios en nuestra gloria, en nuestra majestad, en el esplendor. Los ángeles no pueden esa imagen de Dios y semejanza, pero todos tienen esa gloria que Dios tenemos. Y no es el tiempo de escribir lo que implica esa la imagen y semejanza de Dios. Te voy a explicar esto importantísimo, como algunas similitudes, algunas cosas. Por ejemplo, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es limitado en todo lo que hace, nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es majestuoso. ¿Sabes qué Dios? Alguna cosita de esta la ha compartido con nosotros,
Desde los ángeles no tienen esta gloria. Y que somos sabios. ¿Sabemos que somos sabios? Porque Dios tomó de su sabiduría y nos la dio a nosotros. Los ángeles son sabios porque son hechos sabios. Pero tú y yo somos sabios porque Dios hizo algo en nosotros. Que poca dice, si lo quiere decir así, lo dice el pueblo de la tierra, que se dio, sopló de su espíritu, sopló de su aliento, sopló de su ruach y nos sopló a nosotros. Y nos hizo un ser viviente en nuestra gloria, en el esplendor, aleluya. Los ángeles no fue así, no fue así. Aunque habla de un querubín que el día de su creación hubo una fiesta y demás, pero no fue así. A los ángeles les sopló viento de vida, a nosotros nos sopló parte de ese espíritu, aleluya. En nuestra gloria, en nuestro esplendor, y cuando tú entiendes que esa cabeza, ese esplendor, esa majestad se refleja, empieza a jadear en tu vida, y tú empiezas a impartir esa misma gloria a otros que no la tienen activada. ¡Wow, Samaria! Alguien te puede entender lo que acabo de explicar. Si tu espíritu no entiende esto, no lo entienda, que estoy diciendo, cuando la gloria está en ti, no la gloria de Dios, porque no lo confunda, es el esplendor, el soplo de Dios, cuenta para otros, para bien. Te estoy diciendo que hay una gloria en ti que los hombres no la tienen, y no hablo de gloria de Dios, hablo de un soplo. Es más rápido la gente que uno bendice. Dice que Dios hizo al hombre del polvo, ya hablamos del punto polvo de la tierra, lo hizo ahí. Yo quiero explicarte algo rápido, así sencillo, te lo voy a explicar, no voy a entrar detalles, porque no, el punto no es hablar de la antropología bíblica del hombre, no es el punto. Dios hizo a Adán, fíjate algo, lo hizo, escúchame bien, lo hizo, y por eso el cuerpo del hombre pertenece al reino animal, su cuerpo, pero hay algo en el hombre que Dios sopló, que Dios entró, que no pertenece ni al, escúchame bien, ni al mundo del reino vegetal, ni al reino animal, pero tampoco pertenece al mundo del reino angelológico, no, pertenece, ¿sabe qué? Pertenece a Dios, porque Dios puede haber eso al hombre del pueblo de la tierra, no tomó de la misma naturaleza geológica para darle soplo de vida, no, dice que Dios sopló, y sopló, escúcheme, y sopló como que introdujo al hombre, y dice que a partir de ahí, aunque el hombre caminaba, aunque físicamente se movía, pero el texto dice que a partir de ahí fue el hombre un ser viviente. Quiero explicártelo rápido para que me entiendas. Dios hacía al hombre, y el hombre se movía en la tierra, el hombre andaba cuando pensaba, no razonaba. Por Dios, pastor, ¿qué te está diciendo? Te estoy diciendo, cuando Dios hizo este cuerpo, el cuerpo tenía vida. La sangre entraba y salía al corazón, circulaba por las venas, circulaba por las arterias, los tejidos. Pero había algo de hombre que no tenía en el momento y era aliento de vida. Cuando Dios entonces sopla el aliento de vida, a partir del soplo de Dios, el hombre debe ser igual a los animales, dejó de verse por instinto, empezó a actuar por la que Dios ha soplado en él. ¡Oh, Dios, ese detalle! Cuando no entiendes esa verdad, no empieza a moverte como los demás hombres, no, empieza a moverte por la creche, por el soplo de Dios, que es tu gloria, es tu esplendor, y nadie te puede quitar. Yo le dije que venía entre ti, en el buen sentido de la palabra, entre ti, aleluya, gente que está entendiendo que el Espíritu hay otro que dice, no sé, ¿qué es eso? Se confuso, entiende muchas de las cosas. Estoy hablando que hay una gloria que no la cambia por nada. Estoy hablando de la gloria del soplo de Dios, para que me entiendan el buen sentido de la palabra. Estoy hablando de como un soplo, hubo un soplo en Adán. Escúchame esa verdad. Un soplo en Adán hace más de 6,000 años. Ese soplo se está transfiriendo o impartiendo en nuestro ADN de generación a generación, y viene buscando gente dentro de las generaciones que entiendan esa verdad poderosa, que ese soplo ha venido de las vidas para distinguirnos, para hacernos diferentes en Dios. Pero hay gente que siempre son gallinas, un día y se cae de nuevo. Que estoy hablando que el soplo está sobre él, que hay una parte tuya que es terrenal, es cierto, que es humana, que está pegada a lo terrenal, pero hay una parte tuya que no pertenece a lo terrenal, aunque está metida en un cuerpo terrenal, pertenece
a lo de arriba, pertenece a lo que está más alto, pertenece a Dios. ¿Alguien me entiende en esta noche lo que tengo que explicarte? Cabe decirte que dentro de mí, dentro de ti, hay dos naturalezas. Está la naturaleza física, que es toda materia, que tú sabes que hablo de la célula tejido, hablo de los órganos, sistemas de órganos y demás, que hablando de esta naturaleza, que debe comer, de la naturaleza que debe dormir, debe descansar, pero dentro de ti hay otra naturaleza, muy distinta, muy diferente. Hablo de la naturaleza espiritual, que fue el soplo de Dios. Dentro de esta hay dos elementos, está el alma del espíritu, y el espíritu te dice a ti que tú no perteneces, que esa parte no pertenece a este mundo. Como no pertenece a este mundo, tienes la virtud, la capacidad de señorear en este mundo, que establecer palabra de autoridad, de decirle, diablo, oye, hasta aquí tú llegaste, te quita o te quito en el nombre de Jesús, pero hay una palabra de señoría sobre mi vida. ¡Oh! Espíritu de Dios. Vuelvo a Lucas ahora. No sé si se puede que en eso le pueda a Salmo 8. Vuelvo a Lucas de nuevo. Estoy ahí en ese pasaje, me da actuando. El discípulo vinieron contento, gozoso, como un servidor, que por abrir la lengua se pone gozoso. Porque si tengo un poco tan gozoso, porque no sé, pasó dando un culto tan gozoso. Yo quiero explicarte cómo extrapolar la palabra de Cristo del discípulo. Como que es ahora que la está diciendo, no te goces un simple gozo, o un simple brinco, no te goces porque no te lengua hoy, te que enfatizaste, enseñaste, no, ¿sabes qué dice Jesús? Te he dado autoridad, te he dado dominio para usar, para pisar, neutralizar serpientes, escorpiones, y no te van a dañar. Oh Dios, pero tú tienes autoridad para decirle al diablo, tú no vas a tomar dominio en mis hijos. No va a tomar dominio de mi familia, no va a tomar dominio de la iglesia, no puede tomar dominio de este sector, porque yo declaro esa palabra basada en el señorío que Dios me ha dado, que es mi gloria, es mi esplendor. No, yo voy a leer de nuevo, Jesús le dice a esta gente, le digo, yo me iré a Satanás, a él le quiero como un rayo, a él le quiero como un rayo, y así lo de potestad, y ya serpientes y escorpiones. No estoy diciendo yo, por Dios, es que tú le doy potestad, autoridad para usar. ¿Sabes qué usar? ¿Sabes qué pisotear? Oh Dios, ¿tú puedes entender lo que voy a explicarle en el desierto? Es una culebra, y la gente experta en serpientes, la gente que es experta en esa área, sabe que no puede pisar a la serpiente. Y usted está diciendo, aunque tú pises la serpiente, nada te va a dañar. Es decir, tú puedes caminar en tu andar, tú puedes caminar por un lugar, y le digo, ves ahí, te va a pisar. Pero no te podrá hacer daño, no podrá morderte. Si te muerde el veneno, no te va a hacer daño. Te le digo como le pasó a Pablo, aunque tú vayas a un lugar, tome leña, no sepa que dentro de la leña hay una serpiente que muerda, ¿sabes qué va a pasar? Aunque los aborígenes, aunque los habitantes del lugar estén pendientes de que el Señor te va a matar, el veneno no te va a hacer nada en la sangre, porque en tu sangre está el antídoto de la palabra de autoridad que dice, tú vas a usar serpiente, va a oler serpientes y nada te va a dañar, nada te va a hacer daño, aleluya. El veneno en ti no va a hacer nada, tú eres inmune al veneno del enemigo, por más que te pise, por más cantidades de veneno que te suministre, no te hará daño, donde está la palabra de Dios, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia, que nada te va a hacer daño, porque tú has sido marcado por Dios para ser cabeza, para liderar, para buscar, para enseñarse. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, gloria! ¿Cuánta gente ha sido picado por serpientes? ¿Cuánta gente ha sido picado por serpientes? Y los aborígenes de la tierra, de esa isla llamada Marta, han estado pendientes a ver cuándo vamos a morir. Pasan las horas, pasan los días y tú no mueres. Porque tú no has muerto, aunque la serpiente te ha picado,
aunque los escorpiones te han picado, aunque los arañas te han picado, aunque el enemigo te ha golpeado, aunque los temores te han golpeado, aunque los visitantes te han golpeado, y la gente esperando que tú te mueras, sé porque tú te has muerto, porque tú eres diseñado por Dios para hacer cabeza, para liderar, para enseñorearte, aleluya, y nada te va a dañar, nada te va a cesar, aunque te veas casi destruido, al borde del precipicio, al borde del colapso. Hay una palabra de Dios que debes recordar, que Dios diseñado por Dios para hacer cabeza y puede cortar serpientes, puede cortar escorpiones y nada te va a dañar. Oh Dios santo. Pablo llegó a la isla de Malta. Fíjate cómo llegó Pablo y que te permite tomar la idea. Pablo llegó con un grupo de presos, tomó la idea con un grupo de gente influenciada, poseído, endemoniado y demás. Y al único que la picó fue Pablo, porque lo picó a uno de los presos, a uno de los condenados, a uno de los que eran culpables. ¿Por qué lo picó? Porque exclusivamente pica al hombre de Dios, al hombre que estaba en ese navío, o en esa nave, o en esa isla, como consecuencia de la palabra que Dios te ha confiado. Porque Dios dijo, Pablo, tú vas a ir a Roma a predicar, a testificar, y por esa palabra de Dios, Pablo está en esa isla. ¿Por qué la serpiente entonces pica a Pablo? Hay una enseñanza poderosa de Dios para Pablo y para la gente. ¿Sabe qué? Aunque tú estés en la isla de Malta, aunque estés metido en preso por causa de la palabra, aunque a ti te vaya a picar la serpiente, el veneno que corra por tu sangre, por tus venas, no te va a hacer daño, no te turbe, no te preocupes, porque la misma palabra de esa cabeza te va a curar, te va a guardar, te va a proteger, aleluya. Salmo 8, y quiero rápido que de obra, y si puedo voy a terminar con obra, solamente termino con obra. Hablamos un poco de gloria, porque para hablar de gloria del hombre, yo tendría que tomar unos días, no tengo el tiempo, lamentablemente. Porque mi categoría tiene que ver con la sanción, con gloria del hombre, que te dio, lo coronó, y lo coronó, está hablando de una corona, lo coronó de obra, es honra. Y la parte que puede ser la Biblia, porque voy a terminar en 3 minutos con esta parte, no me intentaba que tiene leyendo. Entiende que es obra. Obra tiene que ver con reconocer, con valorar, con darle el lugar a la gente que se merece. Entonces dice el Salmo, lo coronaste de honra. Es decir, lo coronaste dándole el lugar que al hombre le pertenece. Lo coronaste para que la creación reconozca que el hombre es cabeza. Eso dice, lo coronaste. La palabra coronar tiene que ver que hay un reino, que hay un rey. Dicho de esta forma, tenemos el reino de los hombres, el reino de la creación, el reino que tiene que ver con lo físico. Debe tomar rápido la imagen que descansa de acuerdo a Génesis 1:26, que dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Escúchale cómo suena. Dios tiene un trono, Dios tiene un reino, Dios tiene súbdito. Y entonces Dios dice al hombre, no a los ángeles, yo haré a mi imagen y semejanza. Escúcheme, así como yo tengo un reino, así como yo tengo súbditos, así mismo al hombre le voy a establecer un reino. Le voy a hacer, para que me entienda, le voy a hacer un trono, que todo lo voy a sentar, le voy a poner una corona de gloria, una corona de honra, es decir, en que toda la creación, aunque los ángeles lo haré de otra naturaleza, de una naturaleza de lo celestial, pero a ellos, aunque les voy a dar trono, como en el caso de los 24 ancianos, Apocalipsis capítulo 4, pero tendrán simplemente trono que silla de lugares de preferencia. Y ahí viene la palabra griega, pronoi, de Apocalipsis capítulo 4, de igual forma en Colosenses 1, 15, 16, pero aunque tengan trono, pues sean simplemente sillas que están ahí sentados, pero al hombre lo haré diferente. Y les voy a dar
trono y le voy a dar una silla, pero el hombre va a ser el Señor, será el amo, será la cabeza de todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Y vamos a decir Adán, que de esa semejanza es lo que suena cuando dice, le voy a donar de honra, es decir, toda la creación va a reconocer el trono o la gloria o el dominio o el señorío del hombre y tendrá que someterse, porque al reconocerlo hay sometimiento. Es como que suenaría de esta forma: cuando tú entiendes que de cabeza que Dios te ha diseñado y Dios ha colocado dentro del reino de los hombres, del reino espiritual, por decirlo así, una silla, te ha sentado y te ha coronado. La gente en el mundo físico entienden que tu corona, que tu reinado o tu investidura no viene del mundo físico, no, viene de algo que está más allá, no viene del segundo cielo, viene del dueño de todas las cosas, viene de aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra, que sustenta la creación, viene de investidura. Entonces todo creado te da honra, lo reconoce, de reconocerlo, te somete a cada palabra que tú puedas declarar en el orden establecido por Dios. Oh, Señor, como te digo muchas cosas por 2 minutos, donde hay gente que hacen cosas que otros no pueden hacer, donde otros fracasan, la gente de cabeza no fracasa, donde otros no ven agua, la gente que de cabeza ve agua, donde otros ven muerte. Cuando tú llegas, un hombre de autoridad, un hombre de señorío, o una mujer de señorío en Dios, ¿sabes qué? Empieza a decirle al desierto: oye, desierto, aunque tú tienes 500 años que no da agua, aunque las corrientes subterráneas están en lo más profundo, te doy la orden en el nombre de Jesús, que empiece el desarrollo, que empiece el agua a fluir, que empiece la corriente de agua subterránea a emerger y a verse y a empezar a saciar la sed de la gente. Así pasa, y entonces la misma naturaleza te da honra, te somete, porque le reconoce. Llegamos a la parte final de su programa, Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom. Llegamos a la parte final de su programa, Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.